Soy Roberto Fernández y voy a abordar el tema la experiencia de lo jurídico y el derecho positivo. A modo de introducción, dejaré sentado la importancia de este tema que forma parte de los contenidos de la unidad número 5 del programa de Introducción al Derecho, para luego exponer 3 ideas principales, su desarrollo y conclusión. En este sentido, en la tarea de la construcción del mundo jurídico cotidiano, resulta sustancial indagar acerca de los presupuestos necesarios para que el derecho positivo expresado en la ley pueda aplicarse y pueda regular el orden social, además de responder a las exigencias de la sociedad y de la justicia. En esa indagación radica la importancia de este tema. La primera idea que hay que considerar es que el ordenamiento jurídico y el derecho no son productos de la razón a priori ni se originan en las normas, sino que se dan en la experiencia y se manifiestan como conducta humana. En consecuencia, la segunda idea de este tema, que considero relevante, es la de que el hombre vive su realidad como una realidad social y cultural, y por lo tanto busca sus respuestas en el contacto con su sociedad y con su cultura. Eso trae a nuestro análisis el tema de la experiencia. Analizo aquí la experiencia como una experiencia vital, de vida, para luego aludir a la experiencia jurídica, que está directamente vinculada. La experiencia a la que me estoy refiriendo aquí son aquellas actitudes, creencias, valoraciones, relaciones, interrelaciones que fueron puestas en evidencia en el análisis de los presupuestos históricos y culturales del mundo jurídico de Occidente. Es decir, son experiencias de vida que tienen un contenido antropológico, que están en un contexto social, por lo tanto tienen un contenido sociológico y que se dan en consecuencia en relación con el orden social. El concepto de orden social es el punto de partida para enlazar sociedad y cultura. La cultura impone un orden que trata de conciliar los fines individuales con los fines sociales a través y por medio del derecho. De allí entonces que cabe tener presente que no puede existir una cultura sin derecho, ni un derecho sin cultura. El derecho, en sus 2 dimensiones, como derecho positivo y como principios éticos jurídicos, debe configurar y perfeccionar las relaciones jurídicas y sociales y también las formas de convivencia a partir de la experiencia jurídica que posibilita su puesta en contacto con la realidad social y cultural de la que surge, en la cual se origina. La tercera idea que me parece importante señalar en este tema es aquella que pone en evidencia el análisis de la eficacia del derecho positivo expresado en la ley como una tarea. La tarea de la determinación de un principio de organización para la aplicación y la realización de la justicia. Hasta aquí la exposición de la importancia del tema y la introducción de 3 ideas principales. En el desarrollo de las mismas diré que ese principio de organización se concreta en el ordenamiento jurídico. Asimismo, que el ordenamiento jurídico se lo descubre a partir de la experiencia jurídica y desde los criterios organizadores del orden social. Con relación a la primera forma de descubrir el ordenamiento jurídico, la experiencia jurídica.
Hay que destacar que tienen lugar en el contexto de la vida social, por lo que hace posible la conexión entre el ordenamiento jurídico y la realidad sociocultural de la que forma parte, de la que surge. Esa realidad es compleja y es multidimensional. Por ello, como dije antes, el ordenamiento jurídico y el derecho positivo no son productos de la razón a priori, ni se originan en las normas. Esto implica un posicionamiento en las antípodas del pensamiento kelseniano. También dije que el hombre busca respuestas en la realidad social y cultural en la que vive, que es la realidad misma, por lo que es válido afirmar que las experiencias jurídicas inciden en la vida de las personas, determinan conductas jurídicas de los miembros de la comunidad. Esto es, las experiencias jurídicas configuran conductas y delimitan la materia jurídica de lo que no lo es, dando lugar a los fenómenos jurídicos, como una variedad de los fenómenos socioculturales. Esto es, fenómeno jurídico, la realidad multidimensional. De este modo, es posible ubicar las relaciones del hombre con sus semejantes, con las cosas, que son receptadas por una norma jurídica. Aquella conducta, aquella experiencia jurídica tiene dos aspectos o dos dimensiones, una positiva y una negativa. Respecto de la primera, cabe señalar que las experiencias del hombre en el ámbito social, en tanto que impulsan y facilitan el logro de los fines individuales y sociales, se definen como experiencias jurídicas posibles. Estas se conforman con la relación entre las experiencias, conocimientos, valores, actitudes, ideas, creencias, con los fines existenciales del hombre y el orden social. De este modo, cuando el obrar humano se inserta en el orden social así definido, se configura una conducta jurídica participando de los modos de pensar, de sentir, de valorar y de pensar transmitidos por la cultura. Ejemplo, las relaciones surgidas con el fin de intercambiar bienes y servicios, un contrato. Se contemplan, se concretan de acuerdo a lo que la ley establece o contempla, podemos estar en presencia de una experiencia jurídica positiva. Con respecto a las segundas, la experiencia jurídica negativa, se expresan en los conflictos. Estos conflictos surgen de la vida social y tratan de vivencias que obstruyen el orden social. Ejemplo de ellos, el incumplimiento de los contratos, el despido incausado en una relación laboral, la comisión de delitos, etc. Retomo la idea de que el ordenamiento jurídico se lo descubre desde la experiencia jurídica y desde los criterios organizadores del orden social. Me refería a la experiencia jurídica, voy a hacer lo propio con relación a los segundos. Diré que las experiencias jurídicas positivas y negativas, tanto una como otra, permiten conocer los criterios de decisión con arreglo a los cuales el ordenamiento jurídico organiza el orden social. En segundo lugar, tales criterios intentan responder a los requerimientos de la conciencia social y jurídica de la comunidad y permiten incorporar el concepto de eficacia en la interpretación y aplicación del derecho. Reitero esto porque me parece importante. Permiten incorporar el concepto de eficacia. No solamente tener en cuenta validez, vigencia de la ley, eficacia en la interpretación y aplicación del derecho. En tercer lugar, esos criterios se conocen por el derecho expresado en la ley cuando aquel los institucionaliza. Por ejemplo,
Para el caso del incumplimiento de los contratos, que dijimos es una experiencia jurídica negativa, la legislación prevé el régimen indemnizatorio correspondiente. En cuarto término, en el encuentro con lo jurídico se descubre la justicia como criterio organizador del orden social. Encuentro, vinculación, lo jurídico, la justicia. Criterio organizador del orden social. ¿Por qué? Porque se trata de un principio ético jurídico de la ley. Con respecto al criterio de justicia hay que destacar los siguientes aspectos centrales. Por una parte, que se la considera unida al bien común de la sociedad y a los intereses individuales de los miembros de la comunidad. Por la otra, que la justicia es un concepto dinámico a construir y en construcción, y que descubierto a partir de la experiencia de lo jurídico, se ha manifestado a lo largo del proceso de construcción del mundo jurídico de Occidente, mostrando que evoluciona y se enriquece con la cultura y con la historia. Voy a formular una cita que me parece ilustrativa en este sentido. Señala Santiago Kovadlov: es necesario prevenir de la reducción de la justicia, con mayúscula, a la legislación vigente. Esta reducción, este angostamiento de la noción de justicia a favor del derecho, si bien significó un progreso civilizatorio al ponerle coto al capricho del soberano y un peldaño al ciudadano común, terminó maniatando el derecho a la ley y la justicia a lo que en ella, según interpretación, estuviera o no escrito. Así, se moderaba un abuso, pero nacía un peligro que con el tiempo fue creciendo y hoy es una realidad evidente. Uno es el discurso de la justicia, con mayúscula, y otro, el de la justicia, con minúscula. Es así que, paradójicamente, el nombre de la justicia, con minúscula, puede perfectamente ser denegada a la justicia, con mayúscula. Hecha esta cita, que me parece esclarecedora sobre el tema de la justicia como un concepto dinámico que evoluciona y que es en construcción, como lo es el concepto del derecho, cabe agregar que la justicia es una necesidad y una exigencia del orden social. Hay orden social y orden jurídico justo cuando las pretensiones y las facultades se protegen teniendo en cuenta su dependencia del bien común. En su consecuencia, resulta la eficacia social de la ley para que el derecho logre el orden social. Finalmente, quiero significar que unido a la realización de la justicia se encuentra el deber jurídico y la seguridad jurídica. Unido a la realización de la justicia, deber jurídico y seguridad jurídica. Estos conceptos están unidos a la construcción y realización de la justicia y es necesario diferenciarlos y analizarlos junto al concepto de deber, la idea de obligación moral de obediencia del derecho. Y junto al concepto de deber moral, analizar la existencia de una ética social dirigida a lograr un orden justo en las relaciones sociales. En relación con el primer aspecto, el del deber jurídico. El deber jurídico no solamente es el surgido por una obligación impuesta por una norma de derecho,
por lo que su análisis está unido a la obligación moral de la obediencia del derecho. Esta obligación nace de la conciencia jurídica como una exigencia de la naturaleza ética y social del hombre y de la naturaleza ética del derecho. El deber jurídico se caracteriza porque supone un orden objetivo que es posible reconocer en el derecho, porque impone su mandato aún en contra de la voluntad de la persona, dejando en evidencia la coercibilidad y la coactividad propias del derecho. En tercer lugar, el deber jurídico se caracteriza porque puede o no coincidir con el deber moral, pero cuanto mayor sea su proximidad, su coincidencia, mayor será el cumplimiento del deber jurídico. Con relación al deber moral, hay que señalar que el deber moral no es personal y subjetivo, sino que su análisis está unido a una ética social, dirigida a lograr un orden justo en las relaciones sociales. El carácter de la ética se deduce de los presupuestos analizados en la relación hombre-mundo. La idea clave es el hecho de que el hombre es sujeto activo y pasivo de una serie de relaciones constitutivas del mundo humano, las cuales, cuando las referimos al campo de lo social, se tiñen de eticidad que encierra las actitudes, hechos, pensamientos, relaciones, interrelaciones involucradas en eso. Dije que unido a la realización de la justicia como criterio organizador del orden social por tratarse de un principio ético jurídico de la ley, unido a la justicia, se encuentra el deber jurídico y la seguridad jurídica, tema que resta abordar. La seguridad jurídica, otro de los elementos claves para penetrar en la naturaleza del derecho. Se trata de un principio de derecho, universalmente reconocido. Se basa en la garantía que tiene la persona de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos previamente y debidamente publicitados. Así, la seguridad jurídica hace posible el conocimiento cierto de las pretensiones y de los deberes jurídicos en sus alcances y consecuencias. Representa la seguridad jurídica de que se conoce o puede conocerse lo previsto, lo mandado, lo prohibido o permitido por la ley o por el derecho objetivo. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones sociales, no solo establece o debe establecer las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica en el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En definitiva, la seguridad jurídica supone la certeza del derecho en cuanto valor esencial o atributo del Estado. Son principios derivados de la seguridad jurídica la irretroactividad de la ley, la aplicación de la ley en relación con el tiempo, la cosa juzgada, el principio del non bis in idem, la tipificación de los delitos, nullum crimen, nullum pene, sin previa ley penal, las garantías constitucionales, los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución de la Nación, la prescripción, la publicidad de la ley, etc. A modo de conclusión, permítaseme citar al doctor Fernando Martínez Paz, cuando dice: una de las tareas fundamentales en la formación del abogado, del jurista, del juez, del legislador, es descubrir y analizar el mundo jurídico en el que vive. Advertir la importancia que tiene para él como una manera de perfeccionar sus formas de convivencia, la posibilidad de participar en la tarea de construirlo o de cambiarlo.
o darse cuenta de la responsabilidad que muchas veces tiene cuando se lo da a todos. Muchas gracias.